Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Las parábolas. El crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos menciona otra parábola de Jesús. Veamos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el foco primario de esta parábola? El foco primario de la parábola de la semilla que crece por sí misma de Marcos capítulo 4 es el misterio y el poder del crecimiento del reino de Dios. Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra semilla en la tierra y luego, sin saber cómo, la semilla brota y crece hasta dar fruto. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo y en Lucas. Pero ese no es el caso de esta parábola, la del crecimiento de la semilla, que aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Y terminaremos nuestro estudio con una última parábola. La parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que la produce, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. La expresión «y echa grandes ramas», de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, es una referencia a 2 pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje es Salmos capítulo 104 y versículo 12. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. El segundo pasaje es Daniel capítulo 4, versículos 12 al 14.
Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. El Salmo capítulo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo. Y Daniel capítulo 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca en esta parábola del grano de mostaza es el siguiente. El reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. De esta parábola del grano de mostaza nos deja las siguientes lecciones. Primera lección. El reino de Dios puede comenzar de manera insignificante, pero crece de manera impresionante. Esto nos enseña que no debemos subestimar los pequeños comienzos o los humildes esfuerzos en la obra de Dios, ya que pueden tener un impacto grande y duradero. Segunda lección. El crecimiento del reino es poderoso y transformador. Los creyentes deben confiar en el poder de Dios para transformar y hacer crecer su reino, incluso cuando no podemos ver el progreso inmediato. Tercera lección. El reino de Dios ofrece refugio y bendición. Descargue la lección desde nuestro sitio web en formato PDF y PowerPoint. En la descripción del video encontrarás el enlace. La parábola destaca que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra de las grandes ramas del árbol de mostaza. Esto representa que el reino de Dios ofrece refugio, protección y bendición a aquellos que buscan amparo en él. Como creyentes, debemos recordar que el reino de Dios no solo crece y se expande, sino que también provee un lugar de seguridad y paz para todos los que vienen a él. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.